Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Camilo Mason, estamos armando este video, estamos probando a ver cómo sale, es un poco precario, para la materia Historia Económica y Social Argentina, ¿sí? Bueno, algunos de ustedes ya los vi la semana pasada, el viernes, y un poco nos imaginábamos que iba a pasar algo por el estilo. Bueno, las clases estaban suspendidas y reprogramadas hasta creo que es mediados de abril, 12 de abril. Entonces, nada, vamos a intentar a través del campus virtual y de diferentes métodos. Bueno, este video también pueden ser audios estilo podcast, guías de estudio, foros. Bueno, vamos a ver, supuestamente también hay una herramienta para hacer encuentros virtuales como videoconferencias, así que vamos a ir aprovechándolas y trabajando, ¿no? Para ir supliendo este problema que es la imposibilidad de vernos los martes y los viernes a la noche allá en la sede de Avellaneda. Lo primero que le quería contar o charlar con ustedes es plantear que en principio, como lo habíamos adelantado la semana pasada, el primer viernes de clases, la idea es mantener el cronograma, ¿no? El viernes 13 estuvimos trabajando el texto de Fernando Rocchi y habíamos dejado una pequeña, no una guía de lectura, pero sí 4 puntos para analizar, que algunos vamos a ir retomando esta clase y algunos las clases siguientes. Hoy vamos a intentar, ¿no?, trabajar el texto de Andrés Regalsky y próximamente, en los próximos días, a ver cómo nos vamos acomodando, vamos a ir preparando otro recurso didáctico para trabajar el texto de Alfredo Pucciarelli sobre el capitalismo agrario pampeano. La semana que viene, lunes y martes, es feriado, ¿no? Es el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Bueno, ahí intentar recuperar un poco estos días hasta que nos acomodamos y sí empezar a cumplir efectivamente cada uno de los días, ¿no? El día 27 subir el contenido del día 27, hacer un repaso general el 3 de abril, trabajar estos textos el día 7, nosotros subirlos a la plataforma virtual y ustedes ir acomodándose durante la semana para poder mantener la lectura y aprovechar estos recursos. Una de las alternativas que estamos viendo cómo trabajar es saber si podemos utilizar alguna herramienta para algún martes y algún viernes de 21 a 23 horas e intentar encontrarnos virtualmente y cumplir con esas 2 horas y poder resolver dudas. Después vamos a ver cómo. Vamos a ir manteniendo un contacto a través de este campus virtual. Yo ya les envié un mail a cada uno de ustedes, o por lo menos a todos aquellos que figuran dados de alta en el curso, sobre la situación y cómo íbamos a ir a trabajar. Así que cuando termine este video y lo suba, volveré a enviar un mail avisando que ya está disponible, ¿sí? Eso con las cuestiones así más burocráticas administrativas. Si les parece, empezamos ahora sí con el texto de Andrés Regalsky. Perdón, esta es la segunda parte del cronograma, que les decía esta idea de mantenerlo, ¿sí? Plantear el 5 de mayo el primer parcial, después vemos si efectivamente es posible o no, pero todavía falta un montón y tomar decisiones ahora es un poco, me parece apresurado. Así que si les parece, mantenemos la seguridad del 5 de mayo como el parcial y después vemos, más adelante vamos charlando sobre este tema. La clase anterior estuvimos trabajando el viernes pasado, intentar acercarnos, ¿no?, a definir o caracterizar qué era el modelo agroexportador en Argentina, ¿sí? Ese modelo de crecimiento entre las últimas décadas las últimas 3 décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. ¿Sí? Habíamos dicho que era un modelo de crecimiento exogenerado, ¿no? Un modelo de crecimiento que dependía de la demanda externa, crecía por la demanda externa. Se basaba en la plena inserción de la Argentina en el mercado internacional dentro de la división internacional del trabajo, es decir,
en un contexto mundial donde había una especialización por parte de algunos países en la producción de bienes manufacturados, bienes industriales y también de bienes de capital y también exportando capitales, y por otro lado un conjunto de países que se habían insertado especializándose en la producción de bienes primarios, con poco, ¿no? De distintos bienes primarios, muchos de bienes de clima templado como cereales, ¿sí? Carne, pero también productos tropicales, minerales y otros. En esa plena inserción de Argentina en el mercado internacional, ¿sí? La Argentina se proveía al mismo de materias primas, principalmente alimentos, cereales, trigo, maíz y carne. En un principio es importante la carne ovina, el ganado tipo Lincoln, y luego más adelante la carne vacuna, ¿sí? Con diferentes tipos de ganado, Shorton, Aberdeen Angus, Hereford. Por otro lado, como contraparte de ofrecer al mundo materias primas, alimentos, Argentina se había convertido en un país receptor de mano de obra, ¿sí? A partir de una fuerte inmigración europea y principalmente europea, vinieron de otros lados del mundo. Incorporación de capitales, ¿sí? Que adoptaron distintas formas. Hoy vamos a trabajar algunas características de esto. Y la importación de bienes manufacturados, de materias primas, ¿sí? Principalmente de países europeos, Inglaterra a la cabeza. El modelo agroexportador tiene dos periodos más o menos diferenciados, desde sus inicios, durante la década del 60, 70 del siglo XIX, hasta inicios de la Primera Guerra Mundial, y de la Primera Guerra Mundial hasta los años 30, donde un poco el escenario internacional se trastoca. Argentina logra mantener una cierta posición como país productor de materias primas, pero empiezan a ocurrir algunos cambios y de alguna manera se empiezan a ver algunos límites de un modelo que en muchos sentidos había sido exitoso y en otros no tanto. En esos aspectos que no habían sido tan exitosos, los límites que alcanza el modelo agroexportador ya se empiezan a ver durante la Primera Guerra Mundial en adelante. Así que, bueno, terminando un poco este prólogo que fue y repaso, ¿no? de la semana pasada, repasando algunos de estos aspectos o saberes que trabajamos la semana pasada, podemos decir entonces que el modelo de los portadores es un modelo de crecimiento basado en la plena inserción en el mercado internacional, produciendo materias primas e importando bienes manufacturados, inversiones, capital extranjero y mano de obra, ¿sí? Así que si les parece, comenzamos con el texto de Andrés Regalsky, Las inversiones extranjeras en Argentina, 1860-1914. Andrés es profesor y doctor en historia, es investigador del CONICET, además da clases en varias universidades nacionales. ¿Sí? Este es un texto que tiene ya varios años, desde los años 80, de 1986, y me parece que es muy importante por todo el trabajo que hace, ¿no? Ahora vamos a ver, es un texto que comparado con otros puede ser un poco largo, pero me parece que es una lectura muy fácil, ¿sí? Me parece que es un texto que está muy bien explicado y con una muy fácil de leer. Bueno, un pantallazo de las inversiones extranjeras en Argentina, ¿sí? Principalmente son de origen europeo, británica, pero también hay francesas, alemanas, belgas, italianas, incluso por algunos momentos y en algunos sectores en particular, inversiones también de Estados Unidos, norteamericanas, ¿sí? Y estuvieron destinadas a grandes áreas. En un principio a obras de infraestructura, podríamos decir, que tenían que ver, que están estrechamente relacionadas con la puesta en marcha del modelo agroexportador, como son los ferrocarriles y los puertos, ¿sí? Y por otro lado, al sistema financiero, todo el sistema de bancos y
empresas de comercialización. Eso también tiene que ver un poco con el modelo del exportador, la necesidad de generar créditos o para el comercio o para invertir, ¿no?, en la ampliación de la frontera productiva y los bienes necesarios para eso. Y el sector industrial, también comercial, de frigoríficos, molinos, algunas industrias que procesaban materias primas, como puede ser la caña de azúcar en Tucumán, las harineras en la región pampeana, y también para equipos industriales, ¿no? Muy tempranamente se conforma en Argentina un sector manufacturero vinculado al mercado interno, ¿no?, que está creciendo a partir de este modelo de desarrollo y de las inversiones de las inmigraciones que llegan al país. Bueno, hay dos partes en el texto de Andrés. Una que tiene que ver con la evolución general de las inversiones extranjeras, que es lo que vamos a intentar profundizar un poco en este video. Y otro que tiene más que ver con la evolución sectorial de las inversiones extranjeras. En este caso, para la evolución sectorial, lo que ya les voy adelantando, pero luego se los aviso al final del video, es pedirles, ¿no?, la idea de crear un foro donde ustedes puedan ir respondiendo algunas preguntas, algunas consignas para hacer algún tipo de devolución posterior, ¿sí? Una devolución, por supuesto, que grupal, no individual, pero una devolución grupal en ese mismo foro, o vamos a ver qué mecanismo implementamos a partir del campus virtual. Así que entonces ahora, a partir de ahora, empezamos con la evolución general de las inversiones extranjeras. En esta primera parte del texto hay 5 apartados muy importantes, 5 temas que tratan, ¿no? Una es las exportaciones de capital y los cambios de la economía mundial. El otro tiene que ver con la acumulación de capital y los flujos de inversiones extranjeras, con los ciclos de inversiones extranjeras en Argentina y con las características y composición de los grupos inversores, y luego con la rentabilidad de esos grupos. Vamos con el primero, las exportaciones de capital y los cambios que están ocurriendo en la economía mundial, ¿sí? Sin lugar a duda, y eso lo vamos a ver también en la próxima clase con el texto de Pucciarelli, el modelo agroexportador, el puntapié, el empuje, ¿no?, lo que genera el take off, si se puede decir, del modelo agroexportador son las inversiones extranjeras. Las inversiones en ferrocarril, puerto, en el sistema financiero, etcétera, etcétera, de alguna manera permiten poner en marcha lo que es el modelo agroexportador. Principalmente el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril funciona como punta de lanza de las inversiones extranjeras, no solo porque permite trasladar, ¿no?, los bienes de la tierra hacia el puerto y luego al mercado internacional, sino porque en esa posibilidad de transportarlos ahorra tiempo, ¿no?, reduce el costo del tiempo y reduce el costo del transporte. Entonces agiliza y vuelve más rentable, ¿sí?, el transporte de los bienes primarios, sobre todo cereales, en menor medida carne. La Argentina no está por fuera de lo que ocurre a nivel mundial, ¿sí? En realidad los ciclos de inversiones, es decir, los flujos, los movimientos de inversiones de los países centrales hacia los países periféricos ocurrieron, y Argentina se inserta en esos ciclos, ¿sí? De hecho, hacia 1850-60 y de manera más fuerte y clara hacia 1870-1880, desde los países centrales se orientan, ¿sí?, ya no se sigue exportando bienes manufacturados de los países centrales hacia los países periféricos, pero también se empieza a exportar capitales, ¿sí? Y países europeos, en primer lugar, como Rusia, y luego los llamados países nuevos de fronteras abiertas, de clima templado, como Canadá, Australia,
bueno, Sudáfrica, pero también Argentina, Uruguay, reciben inversiones extranjeras. Británicas, como dijimos en un principio, es muy importante, las exportaciones de capital de Gran Bretaña, pero también francesas, alemanas, bueno, y también Estados Unidos. Aunque en el caso de Norteamérica, de Estados Unidos, perdón, las exportaciones de capital se orientan principalmente a México y Canadá, ¿sí? Una cosa, a veces vamos a pasar un poco rápido algunas de estas diapositivas, ¿no?, con las que estamos haciendo el video. La idea es también subir la presentación, así ustedes la pueden mirar con un poco más de tranquilidad, aunque lo importante acá es leer el texto, ¿no? Digo, más allá de estas filminas que hicimos de manera muy rápida y precaria para poder suplir esta situación de la falta de clases presenciales. Lo importante es leer el texto. Así como es importante ir a clase, es importante el PowerPoint, pero por encima de ambos es leer el texto. Vamos con el segundo punto, ¿no? La acumulación de capital, mercados financieros y flujo de inversiones externas. Como habíamos dicho, Inglaterra de alguna manera es el precursor, ¿sí?, en este proceso de exportación de capitales. Ya hubo había existido un primer intento de exportación de capitales, ¿no? En el caso argentino en particular con Gran Bretaña es el ejemplo en los años 20 del empréstito que toma el gobierno de bueno, retomamos. Habían tocado el timbre, no eran testigos de Jehová, así que retomamos. Habíamos quedado en el empréstito de la Baring Brothers durante el gobierno de Martín Rodríguez, que su ministro era Bernardino Rivadavia, de ahí la confusión. Bueno, decíamos que había habido intentos de colocación de capitales de origen británico en América Latina, ¿sí?, también en los Estados Unidos, y recién en la segunda mitad del siglo XIX hay como un boom de exportación de capitales después de un crecimiento hacia adentro de la economía británica muy fuerte, ¿sí? Exportan capitales y también en parte porque había un descenso en la rentabilidad, ¿no?, en las inversiones locales en Gran Bretaña, y aparte también tienen un saber, ¿no?, de cómo construir, por ejemplo, ferrocarriles, y exportan esos saberes al resto del mundo. En principio hay inversiones en Europa y rápidamente a sus colonias formales e informales en el ultramar, en otras partes del mundo. En el caso de Francia es un poquito posterior, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Son importantes sus inversiones en Perú y en el norte de África, donde tienen colonias como en Egipto y en Túnez, Turquía. Y luego hay una reorientación hacia los países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. En el caso de Alemania, al igual que Estados Unidos, es un poquito posterior, ¿no?, su proceso de transformación industrial, la segunda fase de la revolución industrial, ¿no?, que la mucho más fuerte que la primera, y a la par del resto de los países europeos, se da en las últimas décadas del siglo XIX, y en ese contexto tienen un desempeño como exportador de capitales. En el caso alemán, también dentro de Europa y posteriormente a algunas regiones en África, en Asia y en América Latina. Y en el caso norteamericano, lo dijimos, sus principales destinos de las inversiones de capitales son países limítrofes como México y Canadá. Bueno, acá hay un pequeño cuadro donde se pueden ver las exportaciones de capital entre 1850 y 1930, y se puede ver que el Reino Unido lidera esas exportaciones de capital, seguido por Francia, y luego se van sumando Alemania y Estados Unidos. Y esto es lo que se pueden ver acá los receptores de las inversiones de capital y los orígenes, los exportadores, ¿no? Reino Unido, bueno, no es lo mismo, pero vamos a decir muchas veces Inglaterra, Reino Unido o Gran Bretaña.
no es exactamente lo mismo. Algunos mencionan a un nombre geográfico, otro a una definición política, pero bueno, vamos a usarlo como sinónimos. Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y los lugares donde se orientaron esas inversiones. Los ciclos de inversiones en Argentina. Si uno ve los ciclos de inversiones a nivel mundial y los ciclos de inversiones a nivel local en Argentina, hay cierto paralelismo, ¿no? Vamos a intentar hacer algo horrible, pero si uno quisiera dibujar aproximadamente los ciclos de inversiones ahí entre 1950 y comenzamos acá, hay un primer ciclo hacia el 50 finales, hacia finales de esa década, vuelve a recuperarse en los 60 y crece hasta mediados de los 70, vuelve a recuperarse en los 80, y luego de los 90 en adelante hasta la Primera Guerra Mundial. En el caso argentino es algo similar, ¿sí? Nada más que un poquito posterior. Está en el ciclo 62-75, 81-90 y 1903-1913. Entonces hay como cierto paralelismo, ¿sí? Por supuesto, entre los ciclos de inversiones a nivel mundial y los ciclos o los flujos de capital o de recepción de capitales extranjeros en Argentina. ¿Cuáles son esos ciclos en el caso argentino? ¿Sí? Bueno, el primero entre 1862 y 1873, el segundo entre 1862 y 1875, el segundo entre 1881 y 1890 y el tercero entre 1903 y 1913. Si uno dice, bueno, si a nivel mundial se dieron estos ciclos, a nivel local en Argentina pueden insertarse y pensar que las causas de inicio y fin de cada uno de esos ciclos son las mismas. Y en realidad no, hay causas particulares. En algunos casos los ciclos de inversiones comienzan unos años después o terminan unos años después o unos años antes. Entonces lo que hace Andrés, me parece que está muy bien en el texto, es buscar las causas y los motivos por los cuales se inician, se ponen en marcha estos ciclos, además de que están impulsados por los ciclos a nivel mundial, y por qué terminan los ciclos de inversiones en Argentina, además de que a nivel mundial esos flujos se están cortando, ¿sí? Como lo que vemos, digo, funcionan como flujos, no son un crecimiento constante de las inversiones extranjeras. Cada uno de los ciclos son mayores que los anteriores, ¿sí? Cada uno de los ciclos son como más grandes que los anteriores, pero tienen altibajos, ¿no? Forman un ciclo y por ende son flujos intermitentes. El primer ciclo de inversiones extranjeras en Argentina entre 1862 y 1875. Las causas por las cuales que podemos encontrar para pensar por qué este Nobel país, ¿no?, recientemente formado, en 1862 se estaba dando la integración todavía de la Confederación y Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué es un lugar atractivo para recibir inversiones extranjeras? Bueno, se estaba dando el ciclo lanar, ¿sí?, con exportaciones hacia Europa desde 1840 y en la década siguiente y hacia 1860. La llanura pampeana, principalmente la provincia de Buenos Aires, se habían llenado de ovejas, ¿sí?, de tipo merino que producen lana. La lana podía transportarse en barcos con quilla de madera, si se humedecía se dejaba secar y ya está. Y estas zonas producían lana para el mercado europeo, ¿no? No sé si ustedes leyeron a Hobsbawm en Historia Social y General, pero de alguna manera Hobsbawm muestran cómo primero el algodón y después la lana son impulsores de las diferentes fases de la revolución industrial. Por otro lado, durante el gobierno de Mitre es el primer presidente, ¿no?, de la Argentina unificada, la Confederación y Buenos Aires bajo la República Argentina, toma como
como objetivo renegociar el empréstito de 1824 que no se había pagado, y eso de alguna manera generaba cierta seguridad, ¿no?, a los capitales extranjeros. Hablando de seguridad, ¿no?, esta idea de seguridad jurídica, ¿no?, durante estos años se están dictando los códigos comerciales y civiles que de alguna manera generaban cierta seguridad para las inversiones, los negocios, etc. ¿Sí? Por otro lado, las garantías de rentabilidad en los ferrocarriles, ¿sí?, diferentes leyes. El Estado proporcionó otorgar, según el capital invertido, un porcentaje de rentabilidad a esas inversiones. Más adelante, en 1907, va a existir la llamada Ley Mitre, que va a extender algunas de estas rentabilidades aseguradas. Es interesante porque muchas de estas inversiones se acogen a estos regímenes de rentabilidad o de garantías de rentabilidad, pero en muchos casos la rentabilidad que van a empezar a obtener cuando empieza a funcionar estas redes ferroviarias va a ser mayor a la garantía. Entonces van a dejar de estar por dentro de estos acuerdos y intentar favorecerse por las altas tasas de rentabilidad de la economía argentina. Estas primeras inversiones entre 1862 y 1875 son casi exclusivamente británicas, ¿sí? Hay alguna que otra inversión de otro ejemplo, son casi exclusivamente británicas, son inversiones pequeñas, ¿sí?, sobre todo a través del sistema de sociedades anónimas, ¿no?, de ahorristas británicos que invierten a través de estas sociedades en ferrocarril, la gran mayoría, y en menor medida el sistema bancario y en los tranvías. El primer ferrocarril es de origen estatal en Argentina, ¿no?, desde la provincia de Buenos Aires hacia finales de la década del 50, creo en 1957 o 58, que el recorrido era donde hoy actualmente está el Palacio de Tribunales, ¿no?, la estación Lavalle, la Plaza Lavalle, hasta la zona de Flores, Floresta, ¿no? Luego ese trazado desde Once hasta Flores, Floresta va a continuar siendo el ferrocarril Sarmiento, pero el primer ferrocarril era la provincia de Buenos Aires. Estaba en la ciudad, pero la ciudad pertenecía a la provincia. Recién en el 80 se va a federalizar la ciudad de Buenos Aires. Y aunque muy tempranamente, pocos años después, desde 1862, los ferrocarriles empiezan a ser comprados por compañías extranjeras y luego también a construirse, ¿sí?, con capital extranjero. Otra parte importante, sobre todo en la segunda mitad de este ciclo, ¿sí?, son los empréstitos nacionales y provinciales. Entre 1865 y 1870 se lleva adelante la guerra del Paraguay, estamos en la guerra de la Triple Alianza, donde Brasil, Uruguay y Argentina se enfrentan al Paraguay, y muchos de estos empréstitos tienen que ver con la puesta en marcha del Estado Nacional, ¿sí?, o de los estados provinciales, la necesidad de financiarse para cumplir las funciones del Estado, pero también con cubrir algunas cuestiones vinculadas a sobre todo al final de la guerra con el Paraguay. Hacia 1873 se da la crisis mundial, ¿no?, del 73 en Inglaterra, una crisis de sobreproducción, ¿sí? Eso hace que a nivel mundial los países centrales se cierren, se frenan las exportaciones de capitales, ¿sí? También protegen un poco sus producciones locales, incluso las primarias, bajan las exportaciones, aunque Argentina no era un gran país exportador hacia el 73, pero bueno, sí exportaba, y eso tiene consecuencias negativas sobre la economía, que tiene que devaluar para hacer frente a sus deudas, y de alguna manera a nivel mundial el flujo de capitales desciende, y también en Argentina. El segundo ciclo, entre 1881 y 1890, también se inserta en un ciclo mundial. Hacia 1880 está de alguna manera
traccionándose, poniéndose en marcha el modelo agroexportador propiamente dicho, las inversiones en ferrocarril empiezan a rendir sus frutos, empiezan a trasladarse por lo menos en un primer cinturón cercano a la zona de la ciudad de Buenos Aires, en un primer radio de unos decenas y cientos de kilómetros, a poder transportarse materia prima desde la campaña hacia la ciudad. Y sobre todo en el 80, ¿no? Hay un orden político muy importante con la figura de Roca. Se había llevado un par de años antes, en el 78-79, la llamada campaña al desierto, que es más que campaña, es, ¿no?, una organización, es una campaña militar por parte del Estado argentino en pos de correr la frontera indígena y por ende la frontera productiva. Eso generó la posibilidad de un mercado de tierras, ¿sí? Y lentamente esas tierras, no de un día para el otro, pero lentamente empiezan a sumarse a las actividades productivas. La consolidación de la frontera interna junto a la consolidación de un gobierno central, ¿sí? En los años 70, en la década del 70 del siglo XIX, son los últimos levantamientos de los caudillos del interior, y el último levantamiento es el de 1880 de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la federalización de Buenos Aires. Carlos Tejedor, el gobernador de Buenos Aires, es derrotado por las fuerzas nacionales, y de alguna manera se consolida ese Estado Nacional. Eso genera seguridad para las inversiones, los negocios, ¿sí? Y hacia 1881 hay un nuevo ciclo de inversiones, también principalmente británicas, ¿sí? En el sector, primero en préstitos al sector público y luego inversiones hacia el sector ferroviario, ¿no? La construcción de líneas férreas, y empiezan a sumarse otras inversiones no solo británicas, francesas, alemanas, belgas, ¿sí? Si bien estas inversiones son menores que las británicas, en el conjunto las inversiones son mucho más en la cantidad de inversiones que en el ciclo anterior, y también el monto de esas inversiones. Son inversiones más grandes que en el ciclo anterior. El fin de este ciclo, de 1890, es una nueva crisis a nivel mundial, pero que tiene como causa, ¿sí? una causa local argentina. Hay la crisis muy importante de la Baring Brothers, ¿sí? Con el epicentro en Londres, pero que había comenzado por la falta o cesación de pago de deudas argentinas a este conglomerado británico, ¿sí? La verdad es que las inversiones entre 1880 y 1890 fueron inversiones muy importantes, sobre todo en el ferrocarril y en préstitos públicos, en bancos y en distintos mecanismos o herramientas para la puesta en marcha del modelo agroexportador, pero la cantidad de estas inversiones sobrepasaron la capacidad de pago de la economía argentina, y hacia 1890 ya no puede hacer frente a los vencimientos y devalúa, sale del patrón oro para poder reducir, ¿sí?, las importaciones, favorecer un poco las exportaciones, poder hacer frente a estos vencimientos. La verdad es que estas inversiones, como dijimos recién, eran productivas, y al poco tiempo, ¿sí?, pocos años después de 1890, empezaron a rendir sus frutos. En la época se hablaba de crisis de crecimiento, crisis de desarrollo, y en parte tenía que ver con eso, ¿no? Los empréstitos contrastados para la construcción de los puertos, bueno, el de Buenos Aires fue en 1880, el de Rosario un poquito después, la construcción de ferrocarriles y de los diferentes mecanismos, sistema financiero y de comercialización de las actividades ligadas al modelo agroexportador. Cuando empezaron a rendir sus frutos, rápidamente se pudo sortear esta crisis,
durante la década siguiente aumentaron las exportaciones de materias primas por parte de Argentina y de esa manera pudo nuevamente renegociarse esta deuda y comenzar a hacer frente a estos vencimientos atrasados. Y solo 10 años después, 9 años después, a principios del siglo XX, Argentina estaba otra vez frente a un nuevo ciclo de llegada de capitales extranjeros, ¿sí? Este ciclo es el que por lejos representa la mayor cantidad de inversiones y las inversiones de mayor magnitud. Siguen siendo británicas, ¿sí? Las más importantes, las inversiones británicas, pero acá se puede ver, ¿no? Ya son superadas por el conjunto de las inversiones de otro origen, incluyendo las de Estados Unidos. Las inversiones británicas, como decíamos, continúan en el sector ferroviario, son muy importantes, 36%, también hay capitales franceses en eso, en empréstitos públicos y en actividades agropecuarias, pero también en inversiones urbanas, ¿no? Vinculadas a la electricidad, la construcción de lo que va a ser el primer subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, la línea A, ¿no? Entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere, y incluso en sectores vinculados a la industria, vinculados al modelo exportador, ¿no? Como la industria frigorífica, pero la industria al fin. Durante los primeros años de 1900 llegan inversiones británicas y norteamericanas al sector frigorífico, que van a ser muy importantes. Este ciclo, entre 1913 y 1913, va a verse cortado casi de raíz por el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En un contexto de inestabilidad y de guerra, los capitales buscan refugiarse en inversiones más seguras. Incluso la Primera Guerra Mundial es una guerra total, el aparato productivo de los países en guerra estaba puesto alrededor del conflicto bélico, y desde 1914 los ingresos de inversiones extranjeras son nulos. De hecho, Argentina, hay por ahí un texto, por ahí vamos a trabajar otras clases, se convierte, entre comillas, en un país exportador de capitales. En realidad no era así, pero hay salida neta de oro, ¿no? Sale más oro del que entra en ese contexto. Clasificación de los capitales extranjeros invertidos en Argentina según la nacionalidad, como se puede ver, ¿no? En un principio exclusivamente británicos, y comienzan a sumarse los franceses y luego alemanes, otros europeos como italianos, españoles, belgas y norteamericanos. Sin embargo, ¿no? Como las inversiones británicas, ¿sí? Siguen siendo muy importantes en todo el periodo. Hay una cuestión que plantea el texto de ¿no? Que plantea el texto de Andrés, es que en este ciclo, entre 1903 y 1913, si bien hay inversiones productivas, muchas de alguna manera funcionan como una transferencia muchas de estas inversiones de capitales extranjeros fluyen, ¿sí? Hacia antiguas deudas. Funciona de una manera como que estas nuevas inversiones vienen a suplir la necesidad de divisas para el pago de deudas anteriores. Entonces muchos de estos ingresos de capitales extranjeros no tienen como una lógica productiva o vinculada al crecimiento. Y esa es una característica que va a comenzar a acentuarse en otros periodos más adelante en la historia argentina. Algunos gráficos para que vean luego cómo crece los empréstitos y la inversión extranjera vinculado a la deuda externa y la balanza comercial, el comercio exterior argentino en estos años. Después de la Primera Guerra Mundial, en los primeros años de la década de 1920, hay un nuevo ciclo de inversiones extranjeras, y acá son distintos. Este ciclo es distinto al anterior. En principio, el origen de los capitales es mayoritariamente norteamericano, o aumento, ¿sí? De los capitales norteamericanos, a diferencia de los capitales europeos. Disminuyen las inversiones británicas, alemanas, francesas.
son inversiones vinculadas al sector urbano, no tanto al modelo agroexportador, si bien hay inversiones en el frigorífico, pero son vinculadas al sector automotriz, ¿sí? De caucho, químico, cemento. No hay inversiones en el ferrocarril, ¿sí? Y la magnitud de estas inversiones también son menores, y son inversiones, en muchos casos son inversiones directas, ¿sí? Es decir, cuando un conglomerado, un grupo económico se radica y controla la producción o una unidad productiva en otro lugar, ¿sí? Lo que es interesante, que me parece que está muy bueno lo que hace Andrés Regalsky en este texto, es de alguna manera complementar una idea de un historiador británico que se llama Eric Hobsbawm, seguramente lo leyeron en Historia Social y General, en uno de sus libros, creo que en Industria e Imperio, y plantea que los ciclos de exportación de capital por parte de Gran Bretaña lo habían convertido, después de la Primera Guerra Mundial, cuando deja de exportar capitales y ya de alguna manera empieza a ser discutido su lugar de primera potencia mundial por Estados Unidos, ¿sí? Incluso otros países europeos. Gran Bretaña en ese contexto se vuelve un estado rentista. Recibe rentas de las inversiones realizadas en los casi 50-60 años previos. De esa manera podía financiar, ¿sí?, déficits comerciales con ingresos de capitales a partir de las remesas enviadas por las empresas o por los capitales británicos invertidos en otros países. Bueno, lo que es acá Andrés plantea la idea de, bueno, Argentina se convierte como contraparte necesaria de un estado rentista en un estado tributario, ¿sí? Es decir, pagaba los servicios de las inversiones extranjeras con excedentes comerciales y también con parte de los capitales recibidos. Entonces, Argentina, eso le permite decir a Andrés Regalsky que, si bien las inversiones extranjeras son sin duda sinónimo de modernización económica y de puesta en marcha y de impulso del modelo agroexportador, también generan una estructura o una condición en la economía argentina, que es un país que necesita el ingreso de capitales constante. ¿Para qué? ¿Para nuevas inversiones productivas? Sí, pero también para hacer frente a esta necesidad de pagar los servicios de inversiones, ¿no? Generar las remesas, las divisas necesarias para que las empresas de origen, o los capitales de origen extranjero invertidos en el país puedan enviar sus remesas a sus casas centrales. Por un lado está una balanza comercial positiva y por otro lado ingreso de capitales. Entonces eso después lo retomamos si quieren en otro texto que vamos a tener antes del parcial, pero va a darle una característica, una debilidad o una característica de la economía argentina que vamos a tener que trabajar. Y me parece que esa idea de que eso no ocurre en la década del 20, en la década del 20 se hace palpable. Esta idea de que Argentina se convierte en un estado tributario que necesita tener excedentes comerciales o ingresos de nuevos capitales ya está presente en 1914. Entonces el modelo agroexportador es un modelo de crecimiento que permite la inserción argentina en el mercado internacional, que hace, ¿no?, este discurso de que tiene un PBI altísimo hacia 1910, 1908, todo eso es cierto. Lo que también es que le genera como un corset, como una especie de jaula en la cual la economía argentina necesita sí o sí altos excedentes comerciales o nuevos ingresos de inversiones extranjeras para hacer frente a esa demanda de divisas que tiene que ver con el pago de servicios de capitales, pago de deuda, envío de remesas de las empresas o de los capitales extranjeros radicados en el país. No sé si se entiende, pero me parece que eso generalmente es una pregunta parcial, hay que justificarla con todo lo que venimos diciendo, pero está muy buena esta idea que está acá en el texto, además de todo el trabajo empírico de fuentes, datos, años que nos da este texto de Regalsky. Bueno, vamos avanzando hacia el final ya del video y después les dejo planteado cuáles van a ser las consignas de esta primera intervención en un foro grupal. Rápido, características y composición de los grupos inversores.
En la época se hablaba de inversiones en cartera, ¿sí? Tenía que ver con la compra de títulos o valores nobiliarios correspondientes a gobiernos extranjeros o empresas en el exterior que circulaban en los países financieros, los mercados financieros de los países exportadores, es decir, en los mercados británicos, de Londres, de París, de Berlín. Ahí se realizaban estas inversiones extranjeras. Mientras que las inversiones directas eran minoritarias, representaban un porcentaje relativamente bajo. Las inversiones se dividen principalmente en lo que eran ahorristas que aportaban el capital, ¿sí? Para la compra de títulos en el mercado financiero, o los grupos económicos, ¿sí? Que promovían o organizaban diferentes empresas en el exterior y controlaban la dirección, tenían un paquete accionario mayoritario, etc. En cuanto a los empréstitos públicos, ¿sí? Hay empréstitos públicos británicos, hay alemanes, hay franceses, ¿sí? Acá hay una lista de los principales empréstitos. Generalmente se hacían a través de bancos, de grandes bancos de origen, de estos países exportadores de capitales. Y en el caso de sociedades anónimas, estaban vinculadas, como decíamos, a iniciativas más particulares o de grupos económicos. En Argentina hay unas primeras inversiones en el sector textil británicos, ¿sí? Y después en sectores vinculados al ferrocarril, como el caso de los franceses, etc. Y los principales inversiones a través de bancos y otros grupos económicos en Argentina. Por último, la rentabilidad, ¿no? En este periodo de los grupos de los inversionistas de capital extranjero en Argentina, ¿sí? Cómo se obtenía esa rentabilidad en el caso de los empréstitos y en el caso de las sociedades anónimas, y después ganancias externas derivadas de los negocios, como en el caso del ferrocarril. Vamos a trabajar el texto que viene con el capítulo 2 de Pucciarelli, de esta idea de cómo el tendido de vías férreas valoriza la tierra, y esa tierra que quedaba en compañías subsidiarias de empresas ferroviarias permite el ingreso de nuevas ganancias a estas empresas ferroviarias, ¿sí? Por último, la evolución sectorial de las inversiones extranjeras, en el caso del ferrocarril, de los empréstitos en el sector financiero, y la idea es plantear ahora en un foro grupal a través del campus virtual una breve consigna sobre cada uno de estos sectores donde se realizaron inversiones extranjeras y pedirles, darle un tiempo, no sé, ahora vamos a ver, por ahí puede ser el viernes o durante el fin de semana, para que vayan contestando eso. Más allá de eso, adelantarles que brevemente subiremos el recurso didáctico vinculado al texto de Alfredo Pucciarelli, que podrá ser un audio, un PowerPoint, un guía de lectura. Vamos a trabajar un poco sobre eso. Vamos a estar atentos a esta nueva herramienta que la facultad plantea, de la posibilidad de hacer encuentros virtuales como teleconferencias. Y pedirles que profundicen lo máximo la lectura de los textos, eso nos parece muy importante, y mantener un contacto, ya sea vía mail o en los foros, cada vez que sea pedido, parece que es muy importante. Bueno, este es un primer, como les adelanté hoy, un primer video. Vamos a ver cómo sale. No es lo mismo hablar que dar una clase, pero vamos a ir mejorándolo. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenido. Y creo que no tengo ningún otro aviso parroquial que dar. Si les parece, seguimos en contacto de manera virtual. Les mando un abrazo, cuídense y a lo que necesitan. Saludos.